todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Alexi patrocina esta reacción y nos trae a Bloodstained Child con Will Horizon. Bueno, a ver, dice que esta es una banda japonesa de death metal melódico de la ciudad de Osaka. Y bueno, que el estilo musical de la banda combina death metal melódico con electrónica y trance. A ver, la banda dice que se forma bajo el nombre de Vision Quest en el 99, pero que, bueno, cambian de nombre al año siguiente. Y que los miembros actuales son Ryu a la guitarra principal y guitarra sintetizadora. Esto es, habrá que verlo. Aquí teclados, piano, sintetizadores y coros. Ryo al bajo. em, Bajo, voz de Anclian. Esto. Anclin. Anclin será es lo contrario de limpio. Entonces, voz áspera, tal vez se crea, Puede ser. será lo que me viene a decir. En Growls, vamos. Sí, sí, y voz principal también. Bueno, GSR, perdón. GSR, guitarra rítmica, guitarra sintetizadora. Sadeu, voz principal. Y ya su batería. Que de gente aquí, ¿no? Madre mía. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. It's your landscape in the forest. It's fading away. Many animals have seen it, and there's a shining sun. We haven't just with them all forward. Okay. Can't you dare crying now? We must wake up. Me tiene desconcertado. Sí, a mí también. Todo esto es muy raro. Ostras, por cierto, no había visto yo un croma tan exagerado desde hacía tiempo, ¿eh? En un vídeo. Se nota, se nota. Se no- Se nota un Se te, montón. se te caen las lágrimas y todo. Y, No, pero estaba gracioso, ¿eh? pero es que, claro, mezclan cosas y conceptos que aparentemente no pueden ir Escúchame, yo unidos. estaba pensando con las voces angelicales de ella y los guturales del más el doble bombo y tal, digo,
Parece que está cantando, no sé, un ángel con Lucifer y la banda del infierno. No sé, es un poco extraño. Desde luego, innovador es, Sí, sí. ¿vale? Pero claro, hay cosas que, mm, claro, es que su estilo es, a ver si lo digo yo, bien, Cybermelodic Death Metal. Toma ya. Así que, bueno, vale, de acuerdo. A ver, es que claro, tiene una fusión. Es que con ese croma, mira, yo lo primero que he sentido es, son los protagonistas de un videojuego, ¿vale? Parece que están atrapados en la pantalla de un videojuego. Pero bueno, a ver, la fusión electrónica. Claro, aquí los sintetizadores no son, digamos, un adorno, sino que llevan mucho peso en la melodía Sí, sí, principal, sí. junto con las guitarras. Y claro, hay una serie de sonidos así que son como muy noventeros, entre noventeros y de 2000 así, ¿no? Supongo que ese es el aire, digamos, ciber del que hacía referencia. Em, la guitarra también es muy particular, tiene un tono así bastante moderno. mm, y después la batería también tiene como mucho peso, ¿vale? Es decir, golpea fuerte y tal. Lo que Sí, sí, pasa sí. que van combinando cosas que a mí me tienen todo el tiempo súper rayado, pero em, claro, es la intro que es muy cinemática, ¿vale? Con la electrónica esta, antes de que rompa el riff principal. La entrada de las voces ha sido todo un shock para mí, ¿vale? La alternancia esa de esas voces que aparentemente son puntos opuestos y esos coros, ¿no? Son coros angelicales. Efectivamente. Y claro, y de pronto cambiamos aquí, vemos las constelaciones y demás. Yo ya no sé qué es lo que me van a plantear, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a ello, pero estoy en shock. ¿Lo ves? Esa clase de sonidos.
si ya lo intuíamos que era una pedazo de pantalla verde, pero que, por cierto, a ver, no por criticar, ¿vale? Pero tienen que cuidar un poquito la estética en ciertas cosas. A este hombre lo han traído de su casa con un polo, ¿vale? Yo lo estaba pensando. El primer polo que ha pillado del armario y, en fin, claro, Yo lo estaba pensando, ¿eh? tú ves, y esta mujer que habrás dicho, yo me preparo aquí un pedazo de maquillaje y un vestido, y viene este Y hombre con las el, lentillas, claro, ese. y viene este hombre con el polo de su casa, ¿vale? Pues está un poquito descompensado en ese sentido, ¿no? Bueno, quitando esto, por cierto, cada vez que hace un gutural empezaba a poner rojo la cara, ¿vale? Y digo, ¿le va a dar una subida de tensión o algo? No, ahora mira, ahora en serio, el croma ha sido un hándicap para su música, y me explico. Todo el tema de los fondos y demás, a mí me distraían mucho con respecto a la música, pero si cerrabas los ojos, ganaba mucho peso. Es decir, porque la batería con el doble bombo está súper bien. Sí, 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 la Las guitarra guitarras y... también. De hecho, me hacía gracia que mantuvieran esos arpegios con el tapping. Estaba bastante trabajado. El bajo hacía muchas cosas. Y el gutural eran como un gutural seco, ¿vale? Como rasposo, pero me gustaba bastante y la dualidad, ¿no? Ella manteniendo las notas en plan angelical, como decías tú, y él haciendo los guturales, era como un dueto Sí, ¿no? raro, Lo mismo pero luego en directo claro, son... Claro, ese contraste pues, seguramente que quede increíble. claro, pero Pero es que el croma este que han puesto aquí, es que sí, te sangran los ojos, ¿eh? claro, Y te saca totalmente de la música. es que ese es el tema, David, porque claro, es que es lo que pasa, ¿no? Porque si ahora yo me pongo un fondo, ¿vale? No sé si hacerlo ahora en directo, ¿vale? Hago poma y me pongo este fondo, ¿vale? Pues lógicamente no queda bien. ¿Sabes lo que te digo, no? Es decir, que quedará muy chulo la palmera aquí detrás, ¿no? Pero claro, o aquí el puente, pero no se siente auténtico, ¿me entiendes, no? Es decir, se A siente mí más. me gusta este. Mira, esto va más en consonancia con lo que tienen ellos, Sí, ¿vale? sí, ¿eh? Aquí, David, que no se te ven los ojos. Bueno, tampoco se va a perder mucho. ¿Ves? Ahora tengo aquí como ellos, ¿no? Es decir, lógicamente esto no se ve bien porque como no tengo yo la pantalla verde atrás, pues aquí, Claro, aquí efectivamente, esto se no se ve bien. va... ¿Vale? O me pongo aquí la aurora boreal. En fin, que tal vez en otro escenario hubiera quedado más auténtico, ¿vale? En este caso, el fondo es es espectacular, pero distrae de la música. Yo hubiera, tal y como era la música, así tan épica, porque al final es bastante épica. No sé, no sé, en una pradera, como hemos visto algún vídeo que están ahí en medio del campo, Sí, sí. con Mira, una montaña por detrás, yo de y hecho hubiera quedado increíble, ¿eh? la dualidad, si quieres, tema angelical y tema más oscuro, pues a ellos los metes, como hemos visto muchas veces, en un edificio en construcción o, o un garaje, algo así oscuro, Sí, y sí. a ella con un fondo blanco, y ya con eso juegas. Pero en lo musical está bien. Me raya un poquito la música como de videojuego, ¿vale? Sí, el final. Sí, el final a mí, lo voy a volver a poner porque esa música a mí me raya un montón.
¿Lo ves? A mí, eso me saca de la canción. Porque la segunda mitad, em, la verdad es que tenía mucho de dónde sacar a nivel musical, ¿vale? Y, 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 y todo está muy bien y se pueden arreglar con pequeñas cosas. Una, que el productor contrate a alguien que lleve la estética y el vestuario de la banda, porque aquí cada uno van de su padre y de su madre, ¿vale? Esta chica con su camisa a cuadros, este hombre con el polo de la obra, ¿vale? Aparte que, mm, claro, es que, por ejemplo, el bajista y a ver, los guitarras sí, prácticamente todo el mundo con muy buena actitud, ¿no? Esta guitarra muy bien, el bajo muy bien en su sitio, el batería fenomenal, la otra guitarra también, ella haciendo ahí, poniendo un desempeño tremendo, Sí. ¿vale? Había cosas bastante interesantes, lo que pasa que, mm, bueno, el cantante lo que tiene que es más variedad en su forma de moverse, porque sus dos movimientos era como haciendo así, como que tenía un dolor en la barriga y haciendo así. No, no, en serio. Y de ahí no sale. ¿Ves? Este es el gesto de me duele la barriga y puño en alto. Bueno, ahora en serio que la música está muy bien, pero la producción tiene No, la que... música y cómo cantan los dos y Sí, está tal, muy pues bien. está bastante bien. Eh, Pero lo que es fallido es el vídeo. sí, pero con detallitos puede todo mejorar muchísimo. Es decir, Claro, claro. le dais una estética que más o menos, que cada uno con su estilo, pero que sea una estética uniforme. Quitas el croma, ¿vale? Pones un fondo orgánico y con poquito más da un salto de nivel tremendo, ¿vale? Porque este tipo de vídeos lo que da la sensación es que como de muy de serie B. Claro. ¿Sabes lo que te digo, no? Cuando hemos visto precisamente vídeos Oh, de bandas japonesas que son cortometrajes, ya no son sí, sí, sí. minivídeos, son impresionantes. Pero la música muy bien. Alexi, gracias por traerlos y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.